1979 fue un año que marcó a fuego la memoria de Guadalajara, no solo por el calor sofocante que azotó Jalisco durante los meses de verano, sino por los acontecimientos que sacudieron los cimientos de una sociedad ya fracturada por las desigualdades y la corrupción que caracterizaba al México de aquella época. La familia Morales, encabezada por don Esteban Morales Santa Cruz, un hombre de 62 años curtido por décadas de trabajo en las fábricas textileras de la zona industrial de Guadalajara, jamás imaginó que su apellido quedaría grabado en la historia negra de la ciudad con letras de fuego y sangre. Los Morales vivían en la colonia Oblatos, un barrio obrero donde las casas de adobe se apretujaban unas contra otras como dientes torcidos en una sonrisa amarga. Don Esteban había construido su hogar con sus propias manos en 1954, cuando llegó desde un pueblo perdido de Michoacán con su esposa Esperanza y sus dos hijos pequeños, Aurelio y Remedios. 25 años después, la familia había crecido hasta convertirse en un clan de 15 miembros que incluía nueras, yernos y 8 nietos que correteaban por el patio central donde Esperanza criaba gallinas y cultivaba chile y cilantro. La casa de los Morales se había convertido en punto de reunión no solo para la extensa familia, sino para vecinos y amigos que buscaban refugio en la sabiduría de don Esteban y en la generosidad inquebrantable de doña Esperanza. Sin embargo, esta aparente tranquilidad familiar escondía una realidad más compleja y peligrosa de lo que cualquier observador casual podría imaginar. Aurelio Morales, el hijo mayor, había seguido un camino muy diferente al de su padre. A los 43 años, se había convertido en una figura respetada y temida en los círculos del contrabando de mercancías que prosperaba en la frontera con Estados Unidos. Su operación, que inicialmente había comenzado como un pequeño negocio de trasiego de cigarrillos americanos y whisky, había evolucionado hasta convertirse en una red sofisticada que manejaba desde productos electrónicos hasta medicamentos que escaseaban en el mercado mexicano debido a las restricciones gubernamentales. Remedios, por su parte, había heredado el carácter férreo de su madre y se había casado con Carmelo Vázquez, un sindicalista ferroviario cuyas ideas políticas rozaban peligrosamente con las corrientes de izquierda que el gobierno priista veía como una amenaza a la estabilidad del régimen. La pareja vivía en una de las habitaciones que se habían añadido a la casa original, y desde allí Carmelo organizaba reuniones clandestinas con otros trabajadores que buscaban mejores condiciones laborales y protestaban contra la corrupción sindical que beneficiaba únicamente a los líderes charros vendidos al sistema. La tensión entre la familia Morales y las autoridades locales había estado gestándose durante meses. El comandante Rutilio Sandoval, un hombre ambicioso de 48 años que dirigía la policía del sector donde se ubicaba la colonia Oblatos, había recibido presiones de sus superiores para limpiar la zona de elementos indeseables. Sandoval, conocido por sus métodos brutales y su sed insaciable de sobornos, veía en los Morales una oportunidad dorada para demostrar su eficiencia y al mismo tiempo enriquecerse confiscando las mercancías de Aurelio. El comandante había intentado en varias ocasiones establecer una cuota con Aurelio, exigiendo un porcentaje de las ganancias del contrabando a cambio de hacer la vista gorda. Sin embargo, Aurelio había rechazado categóricamente cualquier tipo de arreglo, argumentando que ya pagaba sus mordidas a oficiales de mayor rango y que no pensaba alimentar a todos los parásitos del sistema. Esta negativa había herido profundamente el orgullo de Sandoval, quien comenzó a planear una venganza que iba más allá de un simple operativo policial. Los problemas se intensificaron cuando Carmelo organizó una huelga en los talleres ferroviarios que paralizó el transporte de mercancías durante una semana completa. La protesta, que inicialmente se centraba en demandas laborales legítimas, pronto se convirtió en una manifestación contra la corrupción generalizada del sistema. Carmelo había logrado unir a trabajadores de diferentes sectores, y las autoridades temían que el movimiento se extendiera por toda la zona metropolitana de Guadalajara. El gobierno estatal, presionado por intereses empresariales y por órdenes directas del Distrito Federal, decidió que era momento de actuar con firmeza. Se autorizó al comandante Sandoval a realizar una operación de gran envergadura para desarticular lo que las autoridades describían como una célula subversiva que operaba desde la casa de los Morales.
La orden oficial hablaba de detener a los cabecillas de una red de contrabando y agitación política, pero todos sabían que se trataba de un mensaje claro para cualquier familia que osara desafiar el orden establecido. La mañana del 23 de agosto de 1979 amaneció particularmente calurosa, con una humedad pegajosa que hacía presagiar tormenta. Don Esteban se levantó, como era su costumbre, antes del amanecer para preparar el café y revisar sus pocas gallinas. Doña Esperanza ya estaba en la cocina moliendo masa para las tortillas del desayuno, mientras que los nietos más pequeños dormían aún en petates extendidos por toda la casa. Aurelio había regresado la noche anterior de uno de sus viajes a la frontera, y su camioneta Ford azul estaba estacionada en el patio trasero, cargada con cajas que contenían televisores y radios que pensaba distribuir esa misma semana entre sus contactos en el mercado de San Juan de Dios. Carmelo se había quedado a dormir en casa de los Morales porque su hermano menor, Joaquín, había llegado desde Ciudad de México con noticias importantes sobre el movimiento estudiantil que resurgía en la capital. La tranquilidad matutina se quebró violentamente a las 6:15 de la mañana, cuando una caravana de 8 patrullas y 2 camionetas militares rodeó la manzana donde se ubicaba la casa de los Morales. El comandante Sandoval había planificado meticulosamente la operación, contando con el apoyo de 53 efectivos entre policías municipales, estatales y soldados que habían sido prestados para la ocasión. La familia apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando las puertas fueron derribadas a golpes de ariete. Los policías irrumpieron gritando órdenes contradictorias y agitando sus armas como si se tratara de una película de guerra. Don Esteban, que intentó interceder para pedir calma y explicar que había niños en la casa, recibió un culatazo en la cabeza que lo dejó sangrando en el suelo de tierra del patio. Doña Esperanza corrió para proteger a sus nietos, pero fue brutalmente apartada por 2 agentes que la arrojaron contra la pared de adobe con tal violencia que se escuchó el crujido de sus costillas al quebrarse. Los gritos de terror de los niños se mezclaron con los ladridos de los perros del vecindario y el sonido metálico de las esposas al cerrarse en las muñecas de los hombres de la familia. Aurelio intentó negociar, ofreciendo entregar toda la mercancía a cambio de que dejaran en paz a su familia, pero el comandante Sandoval tenía otros planes. Los policías registraron cada rincón de la casa con una hazaña que iba más allá de lo profesional, destruyendo muebles, quebrando las pocas vajillas que tenía la familia y pisoteando las plantas del pequeño huerto que Doña Esperanza cuidaba con tanto esmero. El punto de quiebre llegó cuando los agentes comenzaron a interrogar a los nietos de Don Esteban, algunos de apenas 7 u 8 años, gritándoles y amenazándolos para que revelaran dónde estaban escondidas las armas y la droga que, según ellos, debían existir en la casa. La pequeña Lucía, una niña de 9 años con coletas despeinadas y ojos enormes llenos de terror, se había orinado del miedo mientras un policía la sacudía por los hombros preguntándole dónde había visto a su tío Aurelio esconder la mercancía mala. Fue entonces cuando Remedios perdió completamente el control. Viendo a su hija aterrorizada en manos de extraños armados, se abalanzó como una fiera sobre la gente que la interrogaba, arañándole la cara y gritando insultos que resonaron por toda la colonia. La respuesta fue inmediata y brutal. 3 policías ensañaron con ella a golpes de tolete y patadas, hasta dejarla inconsciente en un charco de sangre que se extendía lentamente por el suelo. Carmelo, que hasta ese momento había mantenido una actitud de resistencia pasiva, estalló al ver a su esposa tendida e inmóvil. Se las arregló para liberarse de las esposas, aprovechando que tenía las muñecas pequeñas, y se lanzó contra el comandante Sandoval con una furia ciega que sorprendió a todos los presentes. La lucha fue breve pero intensa, y terminó cuando uno de los soldados disparó su rifle 3 veces contra el cuerpo de Carmelo, quien cayó fulminado a pocos metros de donde yacía Remedios. El silencio que siguió a los disparos fue más aterrador que todos los gritos anteriores. Los niños habían dejado de llorar, congelados por el shock de ver morir a sus padres y tíos frente a sus ojos. Don Esteban, con la cabeza vendada con un trapo sucio, miraba alternativamente los cuerpos de sus hijos y las caras satisfechas de los policías que habían convertido su hogar en un campo de batalla. Pero la tragedia estaba lejos de terminar. El comandante Sandoval, con el uniforme manchado de sangre y una cortada profunda en la mejilla izquierda, ordenó que registraran nuevamente toda la casa, esta vez sin contemplaciones.
Lo que siguió fue una orgía de destrucción que incluyó el saqueo sistemático de todas las pertenencias de valor, desde el viejo radio que don Esteban había comprado en 1960 hasta los aretes de oro que doña Esperanza había heredado de su madre. Los policías también confiscaron la mercancía de Aurelio, pero no se conformaron con eso. Encontraron los ahorros de la familia, casi 80,000 pesos que don Esteban había guardado durante años para construir una segunda planta en la casa, y se los repartieron entre ellos mientras bromeaban sobre la buena suerte de encontrar una familia tan próspera en un barrio tan humilde. La gota que colmó el vaso llegó cuando el comandante Sandoval decidió que la lección no había sido suficientemente clara. Ordenó que prendieran fuego a la casa para eliminar cualquier evidencia del registro ilegal y para enviar un mensaje contundente a toda la colonia sobre lo que les pasaba a quienes desafiaban a la autoridad. Don Esteban, viendo que los policías rociaban gasolina por los cuartos donde habían nacido sus hijos y nietos, donde había compartido 25 años de alegrías y tristezas con doña Esperanza, sintió que algo se quebraba irreversiblemente en su interior. Ya no era el hombre trabajador y pacífico que había construido su vida ladrillo a ladrillo, sino una fiera acorralada que no tenía nada más que perder. Mientras los agentes se distraían prendiendo el fuego y riéndose de sus propias bromas crueles, don Esteban logró comunicarse en secreto con Aurelio y con Joaquín, el hermano de Carmelo que había presenciado toda la masacre desde su escondite en el techo donde había trepado al escuchar los primeros disparos. El plan que idearon en esos momentos desesperados era simple y terrible. Si iban a morir, se llevarían consigo al mayor número posible de sus verdugos. Aurelio recordó que en el taller de su compadre Eliodoro, que vivía 3 casas más abajo, había varios bidones de combustible para los automóviles que reparaba en su patio trasero. También sabía que don Crescencio, un veterano de la Revolución Cristera que vivía en la casa de enfrente, guardaba rifles y pistolas desde los tiempos en que había peleado contra el gobierno federal en los años 20. La comunicación entre los miembros de la familia se hizo a través de señas y murmullos, aprovechando que los policías estaban ocupados saqueando y destruyendo. Doña Esperanza, a pesar del dolor de sus costillas rotas, logró arrastrarse hasta donde estaba su esposo y susurrarle que había visto como varios vecinos se asomaban por las azoteas y ventanas, observando la injusticia que se cometía contra su familia. Lo que los Morales no sabían es que su reputación en la colonia era mucho mejor de lo que ellos mismos imaginaban. Don Esteban era respetado como un hombre honrado que jamás le había negado ayuda a quien la necesitara, mientras que Aurelio, a pesar de sus actividades ilegales, era visto como alguien que generaba trabajo y prosperidad en un barrio olvidado por el gobierno. Carmelo y Remedios, por su parte, eran admirados por su valentía para enfrentarse a los abusos patronales y policiales. Cuando los vecinos vieron que los uniformados no se conformaban con detener a la familia, sino que habían decidido humillarlos, golpearlos y finalmente matarlos, la indignación se extendió como pólvora por toda la colonia. Eliodoro fue el primero en actuar, pasando discretamente varios bidones de gasolina por la barda trasera del patio de los Morales. Don Crescencio y sus 2 hijos mayores aparecieron poco después con una bolsa llena de armas que databan de diferentes épocas pero que estaban perfectamente conservadas. Joaquín, que había logrado bajar del techo sin ser detectado, se convirtió en el coordinador de la resistencia improvisada. Su experiencia en las luchas estudiantiles de la capital le había enseñado tácticas de combate urbano que resultaron invaluables en esos momentos cruciales. Organizó a los vecinos en pequeños grupos que rodearían la casa desde diferentes ángulos, mientras que la familia Morales se encargaría de atraer a los policías hacia una trampa mortal. El plan se puso en marcha cuando don Esteban se acercó al comandante Sandoval fingiendo querer negociar la entrega de más dinero escondido en un lugar secreto de la casa. Su actuación fue tan convincente que logró atraer a casi todos los agentes hacia el cuarto trasero donde supuestamente estaba el tesoro. Mientras tanto, Aurelio y Joaquín habían distribuido estratégicamente los bidones de gasolina por toda la casa, creando múltiples focos que garantizarían que el fuego se extendiera rápidamente. El momento decisivo llegó cuando Sandoval y sus hombres se encontraron aglomerados en el cuarto más pequeño de la casa, buscando frenéticamente el dinero que don Esteban aseguraba haber enterrado bajo el piso de tierra. En ese instante, Aurelio prendió simultáneamente 4 mechas que corrían hacia diferentes bidones, mientras que los vecinos armados bloqueaban todas las salidas disparando desde las azoteas y ventanas.
El fuego se extendió con una velocidad sobrenatural, alimentado por la gasolina y por la madera seca de los muebles que los propios policías habían destruido. Los gritos de terror de los agentes atrapados se mezclaron con el crepitar de las llamas y los disparos de los vecinos que impedían cualquier intento de escape. 19 policías murieron carbonizados en esa trampa infernal, incluyendo al comandante Sandoval, quien intentó hasta el último momento salvar su propia vida ofreciendo dinero y amenazando con represalias. Su cuerpo fue encontrado horas después pegado a la pared del fondo, con las manos extendidas hacia una ventana que jamás logró alcanzar. Los Morales también pagaron un precio terrible por su venganza. Don Esteban murió por inhalación de humo cuando regresó a la casa en llamas para rescatar una fotografía de su boda que había logrado sobrevivir al saqueo. Aurelio resultó gravemente quemado pero logró sobrevivir, aunque quedó marcado de por vida tanto física como emocionalmente. Doña Esperanza, debilitada por sus heridas y por el shock de perder a tantos seres queridos en una sola mañana, falleció 3 días después en un hospital público donde la atención médica llegó demasiado tarde. La noticia del enfrentamiento se extendió rápidamente por toda Guadalajara y llegó hasta Ciudad de México, donde las autoridades federales debatieron sobre cómo manejar un caso que había adquirido dimensiones políticas peligrosas. La versión oficial habló de un lamentable enfrentamiento entre fuerzas del orden y una célula de narcotraficantes extremistas, pero los testimonios de los vecinos y los reportes de periodistas independientes comenzaron a filtrar una realidad muy diferente. Los sobrevivientes de la familia Morales fueron arrestados y acusados de asesinato múltiple, asociación delictuosa y terrorismo, pero el caso se volvió un símbolo de la lucha contra la represión policial. Abogados de derechos humanos, algunos de ellos vinculados discretamente con la izquierda clandestina, tomaron la defensa de la familia sin cobrar honorarios, argumentando que habían actuado en legítima defensa contra un grupo de criminales uniformados. El juicio se prolongó durante 2 años y se convirtió en una ventana hacia la corrupción y brutalidad del sistema policial mexicano. Testigos que inicialmente habían sido amenazados para mantenerse callados comenzaron a hablar, revelando que el comandante Sandoval había estado involucrado en múltiples casos de extorsión, secuestro y asesinato que habían sido encubiertos por sus superiores. La colonia Oblatos nunca volvió a ser la misma después de aquella mañana de agosto. El terreno donde había estado la casa de los Morales permaneció baldío durante años, convertido en una especie de memorial no oficial donde los vecinos depositaban flores cada aniversario de la tragedia. Los niños que habían presenciado la masacre crecieron marcados por el trauma, y varios de ellos desarrollaron un odio profundo hacia las figuras de autoridad que los acompañaría durante toda su vida. El caso de los Morales se convirtió en leyenda urbana y en símbolo de resistencia, pero también en advertencia para cualquier familia que considerara desafiar al sistema. Las autoridades implementaron operativos de pacificación más sofisticados en otros barrios conflictivos, aprendiendo de los errores tácticos que habían llevado a la tragedia de Oblatos. Aurelio Morales logró salir de la cárcel después de cumplir 8 años de una sentencia de 25, beneficiado por una amnistía política que el gobierno otorgó para calmar las tensiones sociales que seguían creciendo en el país. Salió convertido en un hombre completamente diferente, con el rostro marcado por las cicatrices del fuego y el alma endurecida por años de prisión donde había aprendido a sobrevivir entre los criminales más peligrosos del sistema penitenciario mexicano. Al salir de la cárcel, Aurelio decidió no regresar a Guadalajara. Se estableció en una ciudad pequeña de Sonora donde nadie conocía su historia, y allí reconstruyó su vida trabajando como mecánico en un taller de automóviles. Nunca se casó ni tuvo hijos, y durante las décadas siguientes mantuvo correspondencia regular con los pocos familiares que habían sobrevivido y se habían dispersado por diferentes estados del país. La historia de la familia Morales se fue transmitiendo de generación en generación en la colonia Oblatos, adquiriendo características casi míticas. Algunos vecinos aseguraban que en las noches de agosto, cuando el calor era especialmente intenso, podían escucharse gritos y disparos provenientes del terreno baldío donde había estado la casa. Otros juraban haber visto la figura de don Esteban caminando por las calles del barrio, buscando eternamente a su familia destrozada. Lo cierto es que el 23 de agosto de 1979 marcó un antes y un después no solo en la historia de la colonia Oblatos,
sino en la conciencia colectiva de Guadalajara sobre los límites del abuso de autoridad y el precio que estaba dispuesta a pagar una familia común y corriente cuando se veía acorralada por un sistema que no reconocía más ley que la fuerza bruta y la impunidad. Los archivos oficiales del caso fueron clasificados como secreto de Estado durante décadas, y recién en el año 2000, con la llegada de un nuevo gobierno federal que prometía transparencia y justicia, algunos documentos comenzaron a ser liberados. Las revelaciones confirmaron lo que todos sabían, que el comandante Sandoval había actuado por órdenes superiores y que la operación contra los Morales había sido planificada como escarmiento público para desalentar cualquier tipo de resistencia organizada en los barrios populares de la ciudad. La familia Morales nunca fue verdaderamente reivindicada por las autoridades, pero su nombre quedó grabado en la memoria popular como símbolo de dignidad y resistencia frente a la opresión. Su historia se convirtió en canto de protesta, en leyenda urbana y en recordatorio permanente de que hasta la gente más pacífica tiene límites que no deben ser sobrepasados.